Las 9 caras de Cristo, capítulo 14, el plan maestro para la religión verdadera. La voz gloriosa de mi Padre salió de la estatua de Osiris y llenó de ecos el templo enorme. Llamad al consejo de la humanidad, reunid a los maestros del mundo, que todos los maestros interesados digan las cosas que benefician a la humanidad. Que este candidato al honor más alto que pueda haber sepa todas las condiciones. En medio de gritos de gozo, los sacerdotes se pusieron de pie como un solo hombre. Competían entre sí por el honor de portar el marco que sostenía el tapete morado sobre el que yo estaba sentado. Desfilaban por todo el extenso complejo como si hubieran triunfado. A donde quiera que iban se les unía una nueva multitud de sacerdotes. Cada vez los que se unían al grupo caían de rodillas y ejecutaban este rito peculiar de quitarse sus sombreros sagrados y colocarlos frente a mí. Su gozo era tan grande que yo empecé a despertar de mi perplejidad y mi propio corazón empezó a conocer una liviandad. Empezó a cantar sus propios gozos cuando nos acercamos al templo dorado y vi a mi amada Merikú de pie en la valla del patio. Miró con placer y alzó una mano para saludar. Nosotros pasamos a unos 30 metros de distancia y yo sentí que su cuerpo atraía cada célula de mi ser hacia ella. Terminamos de dar la vuelta al complejo de templos y nos dirigimos hacia el templo de Horus, el templo blanco. Me llevaron a unos aposentos que daban a un patio que se desplegaba hasta el peñasco que estaba por encima del valle. Desde la terraza de mármol yo podía mirar hacia el templo dorado. Eso fue lo que hice. Mi amada Merikú estaba parada en su propia terraza y yo todavía sentía el poder de su cuerpo en cada una de mis células. Me llevaron comida, me bañaron y me permitieron dormir. Antes del alba me despertaron y deprisa me llevaron a la preparación para la reunión del Consejo de la Humanidad. Ese consejo sagrado fue convocado en el templo de Horus, el nacido de virgen. El extenso salón estaba totalmente lleno cuando me llevaron cargado sobre los hombros de cientos de sacerdotes que constantemente se disputaban el derecho de cargar el peso del tapete sobre el cual me ordenaron sentarme como en un trono dorado. El aire estaba lleno de expectativa, porque, como se decían al oído los ansiosos sacerdotes, los hierofantes más grandes y más brillantes de todos los tiempos estaban reunidos allí para esta conferencia. Podría cambiar el curso de la historia religiosa. Podría cambiar todo el curso del mundo, decían los sacerdotes entre sí, y me miraban con ojos brillantes de admiración. Vi que el lugar estaba fulgurante, literalmente brillaba con el resplandor de las auras de los hombres que estaban desarrollados más allá de lo físico. Más allá de la estatua de jade de Isis y su hijo, vi al sacerdote jaguar y su séquito. Luego, en una cuarta parte del círculo del altar de la Madre Virgen, vi al archidruida y a unos 50 de sus jefes druidas. Dentro del altar del amor, cerca de la estatua dorada de Horus, vi al archimago y a los sacerdotes de Bocara que tanto habían sufrido con mi noche profunda de desespero. Reunidos ante el altar oriental estaban los hombres más grandes del brahmanismo, los magníficos yogis, guiados por mi viejo maestro Ramanjana, que no era un monje sencillo, pues llevaba puesta la túnica del gran yogi, jefe supremo de los hombres de la India. Cerca de la base del altar oriental vi a mi amado padre José de Nazar. Llevaba puesta la túnica del maestro secreto supremo, el líder de todos los esenios. Lo acompañaban mis amados maestros del complejo esenio de Nazar, todos vestidos con las túnicas de maestros. Había incluso representantes de China, así como del budismo. Un grupo de hombres tan magníficos no se había reunido nunca antes en el mundo de mis tiempos. Los que me cargaban me colocaron en el centro del templo,
Todos estos magnos maestros se pusieron de pie como un solo hombre con respeto, deferencia y amor. De latir con demasiado orgullo mi corazón empañó mis ojos. Dominé la pasión repentina e inquieta y me incliné ante el consejo en señal de obediencia. Los líderes de las 12 grandes religiones del mundo empezaron sus deliberaciones. Mi padre se incorporó, se movió y se paró sobre el hermoso trono de jade en el altar oriental. Dentro del templo sagrado se presentó un silencio instantáneo. Amados de Dios, maestros de los hombres, maestros de las religiones, mi amado Hijo del Espíritu, es en quien estamos todos complacidos. Este consejo se ha reunido con el fin de aclararle al candidato su contrato y su responsabilidad para agradecerle a este Maestro Supremo en nombre de la humanidad. Una y otra vez ha renunciado a su comodidad y recompensa para seguir adelante en su lucha por servir a Dios y al hombre. Siempre ha escogido el sendero más difícil y más corto hacia el servicio eterno. Mi corazón hubiera querido gritarle que yo no escogí, sino que fui escogido, pero él continuó. En solo 25 años ha conocido a fondo las artes de las religiones secretas, tanto externas como internas, de las 7 grandes religiones. Un murmullo de aprobación y consternación se escuchó dentro de la extensa asamblea de hombres entrenados, y sangre orgullosa debió de haber inundado mi rostro. Esta hazaña no la ha logrado ningún otro hombre en la historia. Pero sus pruebas no han terminado y la más difícil no ha llegado todavía. Él ha escogido intentar el sacrificio supremo, esa iniciación para la gloria de la humanidad que ningún hombre ha sido capaz de sobrevivir. Por consiguiente, nosotros los del Consejo debemos aclararle ese principio eterno por medio del cual él intentará algo casi imposible. Es hora de que se le aclare todo el esquema poderoso, antiguo y secreto, que cada maestro hable para que explique el secreto de la eternidad, la gran cábala de Basul, que se aclare el modelo del pasado y del futuro. Entonces hablaron los maestros, cada uno ayudando al otro. De diferentes partes del mundo compusieron una historia tan maravillosa que al principio, aunque yo estaba involucrado, no la podía creer totalmente. La historia era tan sencilla que hay que ponerla en duda, incluso ahora en esta fecha. No obstante, la historia era tan espléndida que hay que creerla. Llegó a mí de los labios de los sacerdotes iniciados, que estaban bajo juramento de nunca mentir por ninguna causa. Esto fue lo que dijeron. Al comienzo del tiempo, el hombre nació del pensamiento, la palabra creativa de Dios Todopoderoso. Todas las cosas que eran de la esencia de Dios. Y el hombre era el soberano de éstas. El hombre era Dios, con el mandato de crear. La palabra creativa estaba en su custodia. El hombre fue designado por Dios como el templo eterno y supremo. El hombre fue hecho como cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo carnal era el templo físico. La mente y las emociones eran los guardianes y administradores del bienestar del cuerpo. El espíritu era la esencia radiante de Dios Todopoderoso, calificado para el uso del hombre y residente en su carne. El hombre podía existir entonces como animal humano, hombre mental, o como espíritu vital y creador. Por medio de este yo espíritu creó su propia especie, porque al yo radiante se le podía dar forma por fuera del templo del cuerpo. El hombre podía producir de su yo carnal por lo menos 7 cuerpos radiantes que le sirvieran a él y a Dios. El más elevado de estos, el más difícil de crear, contenía la esencia creadora por medio de la cual el hombre podía reproducir su propia especie mediante el poder del pensamiento. Por medio del deseo y del poder del pensamiento, él podía implantar en la matriz de su amada la semilla fértil del nacimiento.
En aquellos días todos los hombres vivían en medio del brillo y el esplendor. No conocían ni la necesidad, ni la enfermedad, ni el pecado. El poder de la capacidad antigua del hombre de crear su propia especie por medio del poder del pensamiento se halla en todas las religiones en la historia del nacimiento virgen. La prueba del bienestar del hombre en aquellos tiempos se encuentra en cada religión en la historia del jardín del paraíso. No obstante, el hombre es, porque se convirtió en ello, 1000 veces más sensible a los estímulos de la carne que a los del espíritu. Gradualmente se pasó de los gozos experimentados pura pero ligeramente a las sensaciones de la carne. Cayó más y más lejos del yo radiante, se alejó más y más del contacto con Dios, hasta que finalmente perdió su comunicación con el Dios creador. Su yo radiante, su energía divina quedó atrapada en el cuerpo, sepultada en la carne. Este yo divino, radiante, interno y perfecto, deseaba con vehemencia la libertad, lo que explica la búsqueda que hacen todos los hombres del significado de la existencia de Dios. Las religiones del mundo crecieron alrededor de este deseo vivo interior. En los primeros tiempos todas las religiones eran una. Los métodos sencillos de elevar el yo radiante hasta el contacto con el Dios supremo, pero los desastres naturales apartaron al hombre de su antigua isla paradisíaca. Entonces la esencia misteriosa de la religión fue casi olvidada, y aún esa esencia sagrada fue pervertida por los líderes falsos que querían incrementar su poder. Cada líder falso sostenía que poseía el único secreto verdadero, la palabra directa, el procedimiento antiguo del renacimiento del yo divino a partir del yo carnal se convirtió en un ritual vacío. No obstante, mientras la mayoría de los hombres escogieron las sensaciones de la carne, algunos pocos se volvieron hacia adentro, a la palabra quieta y creadora, y se aferraron más ferozmente a la religión verdadera. Estos hombres escogieron y vigilaron los secretos sagrados y se convirtieron en un secreto viviente dentro del corazón de cada cultura, cada religión, cada pueblo, pero lo físico y mundano cada vez les hacía más y más presión hasta el punto de que terminaron en la clandestinidad y fueron amenazados de extinción total. Sucedió entonces que cada religión mayor tenía el espectáculo eterno del ritual y la pompa, las cosas que atraerían a la carne y a los cuerpos emocionales del hombre. Lentamente hasta las religiones internas y secretas fueron perdiendo el conocimiento verdadero y el verdadero significado de estos rituales. Los rituales en sí mismos decayeron y su verdadero significado se perdió. En ese momento habló el sacerdote jaguar y recuerdo sus palabras. Tal ritual es evidente dentro de las prácticas del Caribe. Durante miles de años nuestros sacerdotes practicaron la ceremonia sagrada con conocimiento total de su simbología. Preparamos el alimento sagrado, la hostia sagrada, que es el símbolo del cuerpo de nuestro Dios. Preparamos la bebida sagrada, el vino sagrado de la vida, o sea, el símbolo de la sangre de nuestro Dios. Lo mismo hacemos con el incienso sagrado, el perfume que simboliza el espíritu de nuestro Dios. Comemos, bebemos e inhalamos el cuerpo, la sangre y el espíritu de nuestro Dios. Por medio de este acto y usando nuestra mente, nos convertimos en la misma esencia de nuestro Dios. De ese modo nos hacemos dioses hombres sobre la tierra. Pero muchos sacerdotes se han dedicado a la práctica de hacer el alimento sagrado y esconderlo en un cofrecito sobre el patache, el altar bajo de los caribes. Estos sacerdotes falsos luego alegan que el alimento sagrado se convierte en el cuerpo de Dios únicamente si el sacerdote bendice el alimento y le transmite algo del poder sagrado que solo se les ha dado a ellos. También alegan que la bebida sagrada se convierte en la sangre de Dios únicamente si ellos la bendicen y le pasan algo de su poder. De ese modo asumen una postura entre Dios y el hombre, asumen poderes falsos que ningún hombre puede tener.
Porque en las cosas de Dios todos los hombres fueron creados iguales, pero al hombre común lo impresiona el ritual y abandona su derecho de nacimiento. Entonces el sacerdote se convierte en el bloqueo. Hace al hombre menos divino de lo que fue creado, porque es una verdad santa y de iniciación que cada hombre debe ser su propio sacerdote y hacer su propio contacto directo con Dios desde su yo divino. La historia magnífica continuó en esa inspiración contada por muchos maestros. Los rituales, como se anotó antes, al principio eran simplemente ejercicios sagrados, métodos por medio de los cuales el hombre podía reespiritualizarse. Pero, ¿no era obvio que los ritos eran ahora solamente un espectáculo? Ni los rituales secretos podían mostrar cómo el hombre podía recargarse del Espíritu Divino y exteriorizar su propio cuerpo radiante a voluntad. El yoga contenía un poco de esto, por medio de no hacer, creando a partir del yo un mundo de inexistencia, sin sentimiento, pensamiento o sensación. Los druidas eran más directos, producían un éxtasis magnífico por medio de la acción, el temor, la tensión. Los magos enseñaban mucho mediante el desarrollo del poder del pensamiento. Pero todos estos dependían del hambre, la sed, el desvelo, la abstracción del mundo y la fatiga total para debilitar el tejido de modo que la experiencia del éxtasis llegara con suficiente fuerza para que el candidato la sintiera. Varios segmentos de la religión usaban drogas naturales para producir visiones. Los egipcios usaban un hongo dorado, los chinos el botón de una flor dorada, los caribes sabían de los que usaban botones de cactus, por lo menos 7 tipos de cactus. Cada uno era eficaz para producir el éxtasis religioso. ¿No era obvio que ese alimento podía producir un trastorno en la química del cuerpo que a su vez ocasionaba el éxtasis? También el tejido debilitado sufría algún cambio químico que ocasionaba este éxtasis. No obstante, cualquier medio químico dura poco tiempo. Por glorioso que fuera el momento, la falla de los ritos religiosos era que no ocasionaban el parentesco eterno con Dios, que el hombre era capaz de exhibir. La religión verdadera tenía el poder, el propósito y las técnicas para lograr esto. Ella podía producir y sostener este éxtasis sin debilitar el tejido por medio de la fatiga, el ayuno o la sed, o aplicando dietas largas, como el abstenerse de carne, lo que priva al cuerpo de ciertos productos químicos, o usando productos químicos naturales de ciertas plantas que trastornan el equilibrio del cuerpo, o por el uso de bebidas químicas sin importar cuán sagradas eran, que intoxicaban la mente al trastornar la química del cuerpo. Los ejercicios de la religión verdadera fortalecían el tejido, producían una mente aguda y firme, proporcionaban energía infinita, hacían que el hombre se enfrentara a los problemas del mundo en lugar de buscar escape por medio del éxtasis corto y escurridizo que se logra con un tejido debilitado. La religión verdadera tenía esos sagrados ejercicios, los había tenido a través de los siglos. Se habían ensayado con muchos que se convirtieron en sacerdotes avanzados y ejecutaron los milagros de las edades, pero dichas técnicas eran difíciles de aprender, requerían de tiempo y dedicación y un dominio cuidadoso de cada ejercicio para poder continuar con los siguientes. Estos ejercicios sagrados se convirtieron finalmente en ese ejercicio específico que ocasionaba los cambios en la química del cuerpo y que llevaban al hombre a un contacto primario y permanente con el Dios Supremo. Únicamente el hombre más dedicado era lo suficientemente fuerte para ser maestro de este trabajo durante todos los años de entrenamiento. Se necesitaban 7 años para que el tejido del cuerpo se purificara. El hombre común no tenía el impulso para tener éxito, ningún apego emocional al resultado, ninguna fe o creencia firme en los beneficios que vendrían después de un esfuerzo aparentemente continuo, ninguna configuración mental, personal,
ningún desafío espiritual. La razón de la caída gradual del hombre desde la verdad se había encontrado 4000 años antes, cuando el Consejo del Mundo se reunió en Memphis. Allí se había planeado entonces el primer paso del largo programa que posiblemente haría regresar a la humanidad a la verdad. Los hierofantes habían decidido dar origen y fomentar por todo el mundo el concepto de un Dios único, cálido y amoroso, puro y paternal, interesado en el bienestar de cada individuo. De este modo, esperaban apartar de la mente del hombre la confusión de los muchos dioses que eran en verdad nada más que aspectos especiales o negativos del Dios Supremo. También trataron de circunvenir el poder asfixiante de los reyes seculares y esbozaron leyes sencillas para la relación del hombre con el hombre. Estas se convirtieron en los mandamientos, los preceptos morales que se encuentran en toda religión. Después de muchos años de selección y entrenamiento, los hierofantes produjeron por fin el faraón místico e iniciado, Amenhotep IV, quien se convirtió en Akenatón y que inició la religión mundial del Dios único. Akenatón, el iniciado, le dio al mundo el concepto de un Dios amoroso. Eso le costó la vida. Los sacerdotes atrincherados derribaron sus reformas que tenían como fin beneficiar a la humanidad. Se enfadaron porque ya no era necesario un sacerdote como mediador entre el hombre y este Dios único. Otra parte de esta cábala de largo alcance había comenzado unos 1000 años antes de mi tiempo. El Consejo del Mundo había planeado lentamente insertar reformas dentro de las religiones de todas las tierras para que el hombre supiera que era de un valor singular y especial y que era el verdadero Hijo de Dios. En ese tiempo se reunieron las 12 órdenes de la Hermandad Blanca para constituir un arma secreta para el mejoramiento de la humanidad. Cada orden fue purgada para sacar al indolente, purificada mediante el aumento de las disciplinas, y se le dio nueva distribución de la verdad eterna para enseñar bajo estricto secreto a todo aquel que calificara. Cada una de las 12 órdenes era dirigida por un poderoso avatar. Este entrenaba y fomentaba el entrenamiento de la humanidad en conceptos refinadores y verdades morales. Esta formación enfatizaba la obediencia a la comunidad de intereses que comúnmente se conoce como moralidad. Enfatizaba el honor, la veracidad, la tolerancia, el entendimiento, el amor y un gran valor personal interno. También enseñaba que todos y cada uno de los hombres era parte de Dios y que ése podía hacer contacto directo con Dios mediante devoción especial. En resumen, al hombre se le enseñaba que la pureza y la abnegación llevaban a la satisfacción y la paz, que la satisfacción y la paz llevaban a la bienaventuranza y ésta al éxtasis, y el éxtasis a un estado necesario para la unión individual con Dios. Desde estas escuelas especiales, siempre secretas y abiertas a aquel que tuviera un deseo ardiente de iluminación que no se podía hallar en la religión ortodoxa, se diseminó lentamente por todas las tierras la redención del hombre. Los métodos y los conceptos eran magníficos. No obstante, si las escuelas querían sobrevivir bajo las leyes seculares de sacerdotes y reyes, tenían que ser secretas y ocultas, pero estas escuelas ocultas ayudaron a aplacar la prisa del hombre hacia su degradación final, a cambiar su aceptación abyecta y sumisa a la idea falsa de que él no era su propio sacerdote, su propio sendero, su propio espíritu brillante. A partir de este movimiento surgieron cambios en muchas religiones. Se soltó el dominio absoluto de los sacerdotes de la vieja guardia. En un lapso de 500 años o menos habían surgido grupos fuertes que habían de algún modo hecho girar la enseñanza hacia afuera. Yogis piadosos refinaron el brahmanismo. El budismo se puso de pie para barrer el mundo con su bello mensaje de gracia personal mediante la quietud y el mérito. El 13º Zoroaster o Zaratustra reformó la fe persa, haciendo que todos los hombres obedecieran a las necesidades de la comunidad.
e inculcando el amor y la consideración en medio de los pueblos feroces y salvajes. Incluso el mitraísmo secreto se purificó y se mostró a más gente, allanando así el camino para la conversión de muchos legionarios romanos durante los últimos 50 años. El druidismo se cambió y se mejoró. Las culturas caribeñas en un continente lejano no dejaron de sentir el impacto. En la China había surgido el Tao, el jainismo se había fundado y había crecido. Todo esto había sucedido en un lapso de 150 años y terminó 500 años antes de mi nacimiento. Cada reforma llevaba al hombre hacia su meta final, el descubrimiento de sus propios poderes divinos, la aceptación del hecho sagrado de que Dios está en todas las cosas y en cada hombre, que cada hombre podía caminar con Dios y ejecutar la magia de Dios si solo se disciplinara a sí mismo para permitir que Dios tuviera dominio completo sobre su cuerpo, mente, alma y espíritu. En verdad se había logrado mucho. No obstante, había unas cuantas cosas que requerían de una mejoría. Los hierofantes del mundo no le habían entregado al hombre los métodos sagrados y secretos de la religión verdadera, pues estos tuvieron que ser eternamente custodiados para que no los destruyeran los sacerdotes celosos que ostentaban poder secular. Por bueno que fuera el entrenamiento, no era la verdad. Preparaba para un estado de quietud, lo que atraía al hombre débil, al que buscaba retiro en el éxtasis religioso. Lo que se necesitaba era un entrenamiento en la verdad, que era la religión del hombre vigoroso, el hacedor y pensador del mundo que conquistaba, mas no se retiraba. Las 12 grandes hermandades blancas habían pedido un nuevo plan para emitir una formación más fuerte para beneficio de la humanidad. La mayor parte de la humanidad todavía tendía a alejarse de la divinidad del hombre. Las enseñanzas ortodoxas le hacían creer al hombre que él no era digno de gracia divina y que necesitaba la mediación de un sacerdote erudito entre él y Dios. El hombre en general no tenía una configuración mental para lograr el momento divino. Las grandes hermandades blancas se dieron cuenta de que incluso los iniciados no creían que el hombre pudiera cruzar el abismo, porque sentían que ningún hombre lo había logrado. Incluso dudaban del hecho de que algún hombre lo lograra. Una vez el gran Osiris había sido venerado como un hombre que se había elevado a la vida eterna. Luego sirvió como el símbolo del gran iniciado, una meta por la cual todo hombre estaba dispuesto a luchar, porque ya tenía un ejemplo. Ahora el milagro de Osiris, hombre convertido en Dios radiante, se perdió de las mentes de los hombres, se perdió en medio de los vahos de la antigüedad. Osiris, que fue una vez el símbolo de un gran sacrificio, se había convertido en un mito, sin llegar a tener un significado inmediato en la vida del hombre. Para bien de la humanidad, para bien de la gran hermandad blanca, se necesitaba un nuevo Osiris, uno que fuera respetado y conocido por muchos, uno que hubiera resucitado de entre los muertos y hubiera cruzado el ancho abismo hasta convertirse en un Dios eterno. Había una necesidad sentida de un hombre que pudiera cruzar esa amplia separación desde el hombre interno hasta el Dios externo. Esta fue la decisión del Consejo del Mundo en sesión extraordinaria en Basul, cerca del desierto árabe. El Consejo se reunió en Basul 107 años antes de mi nacimiento. Allí ellos dieron el tercer paso para recuperar la humanidad caída. Esta era su gran cábala, producir un nuevo Osiris para la humanidad, un nuevo símbolo del candidato a los misterios eternos. Planearon producir y entregar a la humanidad el mediador eterno, el Salvador, el guía a la vida eterna, un redentor que pudiera trascender la muerte y que probara que el hombre podía alcanzar una vida eterna. Un Salvador del hombre de esta clase se convertiría en un ejemplo de fe, el símbolo de amor y sacrificio, paciencia y poder, belleza y verdad. Un ejemplo así le daría a la humanidad una configuración mental para esforzarse por la divinidad. Muchos candidatos se habían esforzado por lograr esto, la meta más digna en toda la historia de la humanidad,
Todos fracasaron en el momento final. ¿Por qué habían fracasado todos en el momento final después de haber pasado las pruebas preliminares? Si el hombre podía transmutar su carne bajo la fatiga de la iniciación, ¿por qué no podía hacerlo en el momento crucial de la prueba? Los líderes de la Gran Hermandad Blanca decidieron que esto se debía a la falta de entrenamiento apropiado o porque había sido entrenado demasiado tiempo en los métodos debilitadores. Inclusive, aquel que podía transmutar su carne en paz o en silencio, o en el momento más intenso de la gran iniciación, no podía producir esta transmutación en el momento preciso que requería la prueba final. Quizás con el tiempo todos tendrían éxito, pero la muerte por ajusticiamiento secular no le hace una visita de cortesía a la fuerza o voluntad subconsciente. Por lo tanto, el candidato a gran iniciado debe ser alguien que sea entrenado rápidamente, cabalmente, que sea capaz de enfrentarse al momento sublime y transformar su carne en espíritu bajo la tensión más fuerte, las condiciones más espantosas y bajo el control de su voluntad consciente. ¿Cómo se puede obtener un candidato así? ¿Qué tipo de entrenamiento necesitaría? ¿Qué se requeriría para preparar su camino? ¿Qué pruebas debería pasar antes de comprometerse a la prueba final? ¿Qué sucedería después? El Consejo del Mundo pensó en todas esas preguntas. Cada una de ellas fue colocada ante mí para que la evaluara y estuviera de acuerdo. ¿Me opondría a alguna de ellas o podría renunciar a mi entrenamiento en cualquier momento? ¿O podría hacerlo simplemente abandonando la sagrada isla de On? ¿Cómo se podía producir el candidato? El plan del Consejo para producir un candidato adecuado comenzó con la reflexión del fin por lograr. Lo último era lo primero. El Consejo decidió que si el hombre común iba a amar el símbolo y hacerlo suyo propio, el símbolo debería ser un hombre común. El candidato debería ser de ocupación humilde, muy apegado a la familia y al hogar. Debería pertenecer a una familia respetada por la comunidad, una que fuera progresista y característica. Debería tener hermanos y hermanas que lo amaran. Debería ser educado en lo ortodoxo hasta que alcanzara toda su sabiduría y luego debería separarse de ella de tal manera que pudiera guiar las mentes del hombre común hasta la gloria de la sublevación sin odios. El candidato debe, por lo tanto, provenir de una aldea pequeña y no obstante ser de una estirpe famosa por tener reyes y calidad real halagueña. Para que se pudiera acelerar su desarrollo espiritual, el candidato debería nacer de un hombre que se hubiera convertido en un maestro supremo, engendrado por medio de concepción mental en la matriz de una virgen sagrada que fuera pura, entrenada y que estuviera dispuesta. La disponibilidad de ella era importantísima, porque sin un entendimiento cabal por parte de ella dicha concepción era improbable. El tiempo fue apropiado cuando llegó un maestro supremo de la estirpe de Jesé, rey de los hombres de Judá. Este era José de Nazar. Hubo una mujer que éste escogió, María, que se había comprometido con él. Ella venía de la generación de sacerdotes de la religión judía y se había dedicado al servicio de Dios. Así que mi nacimiento se había planeado incluso antes de mi concepción. ¿Qué clase de entrenamiento necesitaría el candidato? De nuevo, lo último ocupó el primer lugar. El candidato debería ser capaz de soportar cualquier tensión del castigo físico sin resentimiento. Debe ser capaz de tolerar, no de ser indiferente a cualquier trato sin atribuir pecado a aquellos que aplicaran la acción. Debe ser puro de mente, fuerte de cuerpo y entrenado meticulosamente, por lo menos como primer paso en todas las enseñanzas de las grandes hermandades blancas y en las religiones externas del mundo. Por eso la elección del consejo había sido entrenado cuidadosamente, primero dentro de la fraternidad esenia que me habían entrenado sobre la religión ortodoxa, amor y bondad. Sobre el barco de los maestros, el Britannin, me habían entrenado en la crueldad del temor, del castigo y de la agresión física.
En las tierras de los druidas me habían entrenado en sabidurías antiguas por medio de símbolos, control disciplinario, acción, temor y tensión. En las tierras de los hindúes me habían entrenado en aspectos del aislamiento, la ternura y la paz. En la religión persa me habían entrenado mediante el uso de la fuerza del pensamiento, la sabiduría y los buenos actos. En la religión egipcia me habían entrenado por medio de la sugestión y la fuerza del pensamiento. Mi maestría en estos entrenamientos mostró mi versatilidad y brillantez, pero a pesar de todo mi entrenamiento no estaba completo. Como lo había planeado el consejo, todavía necesitaba otros 5 años de duro trabajo para recibir los ejercicios sagrados de la religión verdadera. En total necesitaría no menos de 7 años para que el entrenamiento madurara dentro de las células de mi cuerpo y cambiara la composición química de mi ser hasta el punto de poder caminar como un dios sobre la tierra. Si escogía someterme al entrenamiento, debía esperar esfuerzo constante, horas intensas de práctica aparentemente interminable y mucha dificultad personal para dominar el trabajo. Se presentarían dificultades que no podía imaginar y que ningún hombre podría de algún modo predecir. ¿Qué se requeriría para preparar el camino del candidato? Para que fuera eficaz, el candidato debería ser anunciado en su tierra por un precursor, uno que anunciara su llegada y su propósito. Esto debería hacerse de un modo que diera prestigio y autoridad, estatus y poder. A su llegada al trabajo del candidato debería ser célebre, conocido por toda la gente del lugar. Además de un precursor popular, debe estar listo para servirle al candidato un grupo de hombres fuertes y poderosos, de ocupaciones normales, amados por sus paisanos, porque el informe de estos hombres fuertes y sencillos debe ser oído por personas de toda condición, en todas las tierras y en todas partes. Además de esto, el candidato debe ser capaz de ganarse su entrada en los corazones de los hombres. Ellos lo deben entronizar allí, adorarlo allí y convertirlo en rey dentro de sus corazones, no dentro de su país. Para todos los hombres y mujeres el candidato debe de ser un símbolo de ellos mismos que les lleva un paso en el sendero hacia la vida eterna. Ellos deben sentir, comprender, creer. Tienen que saber que todo lo que Él hizo ellos lo pueden hacer y aún más. Él debe ser tan apreciado que ellos estarían dispuestos a morir por Él. No, mejor, debe ser tan amado que toda la gente estaría dispuesta a vivir por Él, a su estilo, con su propósito. ¿Qué pruebas debería pasar antes de comprometerse a la prueba final? Escacus dio un paso al frente obedeciendo la orden de mi padre y dijo: «Debes engendrar un nacimiento virgen». De muchas maneras ya has aludido el asunto. También se ha pegado a tu vida. Tu propio nacimiento virgen hace parte de la prueba final. El tercer modo de nacimiento virgen es la prueba final. Estaba simbolizado en las piedras aparentemente inútiles de Caer Gaur. Se te mostró en el siguiente grado inferior con la explosión de la estatua de Sita durante tu iniciación en Elefanta. Ahí la fuerza del pensamiento se utilizó para crear una forma de cerámica y para hacer estallar la estatua al mismo tiempo. Lo detectaste en los 9 cuerpos de los egipcios, pues esto permanece oculto a simple vista a los ojos del hombre desde que se apartó de la religión verdadera. Te diste cuenta de que el 7º cuerpo de la creencia egipcia era el Sekem, la personificación incorpórea de la mente. Ya puedes recibir entrenamiento en los ejércitos sagrados de la religión verdadera. Encontrarás que aprenderás a elevar los cuerpos en orden desde el 3º hasta el 9º. Antes de elevar el Sahu, el cuerpo espiritual, y el Ku, el alma espiritual, debes elevar el Sekem, el cuerpo de poder. Mediante el uso de este cuerpo podrás crear, transmutar. Se requiere menos habilidad para crear cosas que para crear vida, pero debes aprender a darle órdenes a este 7º cuerpo, de modo que te obedezca y se mueva a tu voluntad, llevando dentro de sí mismo el Sahu,
el cuerpo espiritual, y el radiante Q, el alma espiritual. Debes ser capaz de crear vida, tu propia especie, en el cuerpo virginal de una mujer que esté lista por medio de este poder espiritual mental. Debes probar tu divinidad de grado más bajo antes de que se te permita ensayar un poder más elevado. Tienes que ser capaz de crear antes de transmutarte a ti mismo. Aún más, debes poder crear a tu propia imagen, que es la función de Dios. Para probar tu disponibilidad debes encontrar una virgen pura que esté dispuesta a ser tu esposa. Entonces te comprometerás, así como lo hicieron tus padres. Probarás tu divinidad de grado inferior produciendo en el cuerpo de esta virgen del mundo, de esta mujer eterna, tu propia imagen en vida nueva. Esta mujer dispuesta se encuentra simbolizada en todas las historias de las diosas de todas las razas, en la paciencia infinita de Isis cuando buscó todos los pedazos del cuerpo mutilado de Osiris, y en la historia del nacimiento de Horus por Inmaculada Concepción. En cada religión y en cada lengua se encuentra su símbolo. Siempre se le llama María, el gran mar de la creación. Ella es la Virgen Madre Eterna, quien gustosamente ayuda al hombre a probar su disposición a la reascensión al trono de su divinidad. Durante toda su disertación mi alma estaba en llamas con una visión agradable que agitaba mi sangre, pero también me zambullí en el desespero, porque en mi mente no podía entender por qué mi amada Mericú, mi muchacha dorada, querría pasar toda su vida con alguien tan corto, ancho, pelirrojo, uno con tan poca experiencia en los asuntos del amor y las mujeres. La sangre que subía calentó mis cejas, pero de nuevo el consejo se apropió de mi atención. ¿Qué sucedería después de la prueba final? Mi padre salió del altar oriental. Mi querido hijo, el consejo ha considerado lo que pasaría en caso de fracaso. Estos son los caminos que se nos abren. Primero, tus seguidores, tus discípulos, escribirán obras, las que harán que el mundo entero crea que moriste por el hombre. Entonces, incluso en caso de fracaso, habrás beneficiado enormemente a la humanidad. Segundo, recurriremos a la orden de Melquisedec, esos maestros de la vida eterna, para que revistan tu cuerpo con vida y te levanten de entre los muertos, por lo menos el tiempo suficiente para que reaparezcas como vivo. Serás levantado de entre los muertos, de manera que inclusive si fallas en tu más alta meta te podrás convertir en un símbolo para el hombre, un testimonio de que a través del amor y el sacrificio cualquier hombre puede obtener vida eterna y convertirse en el Hijo de Dios. El tercer camino requiere de explicación. En caso de que fracases, no hay manera de que el consejo entregue a toda la humanidad los ejercicios sagrados de la religión verdadera. Sería necesario proceder con precaución para que los hombres del conocimiento de la verdad no sean perseguidos en forma despiadada y la verdad no sea para siempre aplastada de la tierra. Sería necesario dejar pasar un tiempo para que la nueva fe de amor y sacrificio que tú establezcas penetre en todas las áreas del mundo. Esto, creemos, necesitaría 2000 años. Solo entonces el hombre estaría listo para creer en el valor singular de cada individuo y estaría dispuesto a llegar a conocer a Dios como experiencia directa. Solamente cuando esta configuración mental se haya convertido en parte de la experiencia de la vida de los hombres fuertes en todas partes, será seguro poner de manifiesto otra vez la verdadera religión. Pero hay una cuarta opción. Ya sea que fracases o tengas éxito, te convertirás en el símbolo del candidato eterno de todos los misterios y las enseñanzas internas, de todas las religiones, de todas las tierras. Así, aunque fracases, ayudarás a todo hombre común y a todo iniciado al convertirte en el símbolo del éxito, puesto que ya has visto más éxito en tus iniciaciones de cualquier hombre de tu edad sobre la faz de la tierra. Pero no llevemos la configuración mental hacia el fracaso. Aunque planeemos una vía alterna, sepamos que tendrás éxito, como en verdad lo tendrás,
Sobre tu éxito se construirá un sendero hacia los corazones de todos los hombres. Todo corazón será un corazón creyente. Todo hombre te seguirá los pasos. Entonces al hombre se le podrá mostrar la religión verdadera y se le podrá colocar sobre el sendero de su redención. Dentro de poco tiempo se pondrá de manifiesto la verdadera religión en cada hombre y ningún grupo ortodoxo o secular tendrá poder para dañarla o destruirla. De este modo, rápidamente cada hombre alcanzará esta condición que es conocida por el Maestro Supremo. Cada hombre podrá convertirse en un Maestro Supremo por su propia voluntad. Entonces la tierra regresará a los días del paraíso y los hombres vivirán en paz, en servicio, en amor y en contacto permanente con el Dios Supremo. Esta, mi amado hijo, es la gran cábala del consejo del mundo. ¿Qué dices tú sobre este plan antiguo y secreto para ayudar a tus semejantes? Mi padre dejó de hablar. Los ecos de su voz se apagaron poco a poco en el extenso templo. Yo me levanté del trono dorado que estaba sobre el tapete morado para observar a mi magnífico padre. Amado maestro de mi juventud, maestros eternos, consejo del mundo, si no fuera por la magnitud de la confianza que vosotros depositáis en mí, yo negaría toda esperanza de tener éxito en esta aventura. Seguramente sería muy presuntuoso si dijera que tendré éxito total donde tantos han fracasado. La elección de mi inepto ser por parte vuestra como vuestro candidato hace que mi corazón sea valiente y mi resolución grande. Tan sabio es el plan del consejo, tan cuidadosamente deliberada es la gran cábala de Basal, que incluso si fracaso ayudaré a mis semejantes. Por lo tanto, hasta el fracaso más funesto tiene que ser un gran éxito. No veo fallas en vuestro plan. Si no fuerais tan sabios y poderosos, yo podría tener en tela de juicio vuestra elección a este candidato para una obra tan loable. Además, ¿cómo podría yo, tan poco atractivo e inexperto en el arte de las mujeres, convertirme en la elección de una mujer digna de ser la novia de Dios, la Virgen del mundo? Pero la buscaré, orando que mi amor sea correspondido, y le preguntaré a aquella a quien adoro, o sea, a menos que vosotros los del consejo en vuestra sabiduría decidáis cancelar vuestra elección, doy mi alma como prenda de que nunca os abandonaré, ni a la gran cábala, ni al plan del consejo del mundo. Estoy listo. Que comience mi entrenamiento final para que yo sepa y pueda servir a la humanidad por medio de la religión verdadera de todos los tiempos. Mi vida pertenece solamente a vosotros. Al principio hubo un silencio aturdido. Lo rompieron los maestros del hombre que con sollozos expresaron su gozo a Dios. Luego la asamblea cobró vida como un monstruo de un pulmón tan lleno de gozo que sus himnos sacudieron al mundo. Los himnos de alegría y amor sacudieron las estatuas del templo. La música se elevó hasta que se convirtió en un alboroto feliz. Los hombres lloraban de puro gozo y el abrazo de mi padre probó que en sus mejillas había lágrimas de gozo. Su voz resonó y su mensaje se escuchó por todo el templo. Este es mi hijo nacido del Espíritu, con el cual estoy muy complacido. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, por favor da pulgar arriba, compártelo y suscríbete a mi canal. Es gratis. Muchas gracias y hasta la próxima.